Familia, Dios les bendiga. Un fuerte y caluroso abrazo. Eh, Preparando el devocional, que he querido hablarles acerca de la fe. Y me llevaba a lo que estamos viviendo, a lo que está viviendo en estos tiempos. Que es donde tenemos en realidad esa fe probada. Donde cada uno de nosotros creemos en ese Dios sobrenatural que tiene el control de todos. Pero a pesar de muchas personas que han dicho y han creído en ese Dios sobrenatural, lo han tenido como un Dios ausente, como un Dios que no tiene el control de las cosas, porque he hablado con personas que aún han dudado, que esta situación se les ha presentado para dudar de la misma existencia de Dios, porque dicen, bueno, si Dios existe, ¿dónde tiene el control de todo? No, todo, Dios tiene el control de todo. Por eso la misma palabra lo dice allí, en Hebreos capítulo 11, en el verso 1. Vamos a leer un par de versos ahí. Y dice la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí es donde Dios nos está mostrando y nos está enseñando qué es la fe. Es esa la fe, es esa certeza de lo que esperamos. Es esa convicción de lo que no vemos. Y sabemos que Dios tiene el control de todo. Si vamos desde Génesis, cuando habla acerca de la misma creación, cuando empieza a hacer su creación, ¿qué dice ahí? En Génesis habla que había un principio, que había creado Dios los cielos y la tierra, pero que había desorden, que estaba vacía, que había tinieblas, que había tiempos de tiniebla, pero Dios tenía el control absolutamente de todo y lo tiene aún ahora. Pero muchas personas están caminando diciendo, Dios no existe, Dios no está. Aún creyentes que en su momento caminaron con Dios fuertemente y lo que dicen es, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está este Dios sobrenatural del que nos han predicado nuestros líderes, nuestros pastores? Si yo estoy pasando por necesidad. Pero ¿quién dice que el hecho de que nosotros tengamos ese Dios poderoso, ese Dios sobrenatural, no tengamos que pasar por aflicción o por necesidad? No, es que no son necesarias las pruebas, no son necesarias las luchas, las dificultades, porque eso ayudan ¿a qué? A que nuestra fe crezca, a que cada uno de nosotros crezcamos en el Señor, a continuar creyendo en Él. Por eso lo dice ahí fuertemente y claramente, es pues la fe, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo sé y creo en el Señor que esta situación nos está enseñando a cada uno a que nuestra fe va a crecer, a depender más de la mano de ese Dios sobrenatural que dice, yo lo creo, yo creo en los cielos y la tierra, yo tengo el control absolutamente de todo. Pero lo dice allí, también lo dice en Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Muchos hemos venido caminando con Dios, pero hemos puesto los ojos en el hombre. Hemos puesto la fe y los ojos en el hombre, en el empleo que tenemos de momento, en la situación económica que vivíamos en ese instante, cuando empezó a suceder todo. Y ahí es donde Dios nos desestabilizó a todo y dijo, un momento, ¿dónde tienen sus ojos? ¿Dónde tienen esa fe? Ahí es donde Dios nos muestra que Él es soberano. Él hace lo que le place. Él es ese Dios sobrenatural, ese Dios soberano. Pero Dios nos dice aprender a confiar. Debemos de aprender a confiar en Él. Y su palabra lo dice allí. ¿Por qué? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Estamos viviendo tiempos donde sí, claro, hay necesidad, hay escasez, hay falta de trabajo, hay falta de oportunidades, pero ahí es donde hemos de echar mano de esa fe de creer, de tener la certeza
de que algo nos va a llegar, de tener la certeza y la convicción de que algo nos viene, donde hay una transformación y donde este tiempo es esa preparación para continuar adelante, para perseverar, para no desmayar, para que nuestra fe aumente y se acreciente, crezca en gran manera. Esto nos está enseñando que debemos de aprender a amar a Dios más por lo que es que por lo que nos da. Muchas veces nosotros nos aferramos y nos cerramos que porque caminamos con Dios, que porque nos decimos ser justos, cuando una justicia es la de nosotros y otra justicia la de Dios, y decimos que porque somos justos nos tiene que ir bien, cuando la palabra dice que sí, al justo le es dado lo que desea, pero nuestra justicia no es la misma justicia de Dios, y debemos de caminar y amar a ese Dios por lo que Él es, por el mero hecho de ser Dios, de ser nuestro creador, de ser nuestro Padre, no por lo que nos da. Debemos de aprender a amar y acercarnos más a Dios, acercarnos más a su rostro, a adorarlo, a darle gracias, a exaltarlo, que a pedirle. Tú sabes que cuando entre más somos agradecidos, entre más le agradecemos a Dios, Dios más nos da. Porque cuando más agradecemos, más agradecidos andamos delante de la presencia de Dios, Dios da aún más. Debemos de buscar más ese rostro de Dios, ese rostro que es el que nos acompaña, que es el que nos guía, que es el que nos dirige, que esas manos que son las que nos bendicen. Sí, está muy bien. Las bendiciones nos enseñan cada vez más a afianzarnos, nos dan estabilidad. Pero entonces aprendemos a recibir lo bueno que venga de Dios, pero no recibimos lo malo. Y cuando hablo lo malo, hablo cuando vienen correcciones. Hablo de la situación que estamos viviendo, porque Dios lo está permitiendo. Dios está permitiendo porque está moldeando cada uno de nosotros, nuestros carácter, nuestra vida. Nos está guiando y nos está dirigiendo. Esa fe que va a salir a partir del momento que termine toda esta situación, va a haber una fe sobrenatural, una fe que sobrepasa todo lo natural que hemos visto. Y hablo de esa fe en cada uno de nosotros, de ese oyente que está escuchando hoy este audio, que dice: sí, aprendí en medio de mi soledad, en medio de mi dolor, en medio de mi lucha, en medio de mi prueba, en medio de esa escasez, aprendí a confiar más en Dios. Aprendí a depender más de Dios, porque esa es nuestra dependencia, es esa la fe. Si vamos a leer todo el Antiguo Testamento, vamos a ver que hubo tiempos donde el pueblo de Israel padeció grandemente, padeció necesidades, padeció hambre, pero Dios la sostuvo, envió ese maná, envió codornices, dio agua de la peña donde nunca iba a haber absolutamente nada, pero Dios en su infinita misericordia, en su amor, lo permitió y aún lo está haciendo ahora. Lo está haciendo ahora y lo va a seguir haciendo contigo, con tu vida. Es simplemente de pasar este desierto, es simplemente de pasar la situación que estamos pasando, porque viene la bendición. Porque después de una lucha, después de una dificultad, es porque Dios nos ha preparado para darnos algo. Y ese algo ya está. Ese algo tenemos que reclamarlo. Ese algo tenemos que tomarlo. Y está ahí latentemente. Es que es tu fe la que lo atrae. Muchos andan incrédulos. Creen que, como les repetí al inicio del audio, creen que Dios perdió el control. Pero no es así. El enemigo ha creído que ha vencido y está haciendo que muchos caigan y vuelvan atrás. Y está haciendo que muchos se cuestionen sobre la soberanía de Dios. Pero no, aquí Dios antes más se afirma, más está. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que nos conviene a ti y a mí. Por eso sigue confiando en Dios, sigue caminando. Sigue poniendo los ojos en Jesús. La palabra dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Mira, a ti y a mí
Muchos tenemos vivienda, tenemos alimento, tenemos empleo. Muchos quizás están pasando por necesidades más fuertes. Muchos en estos momentos andan desempleados, andan buscando cómo saciar la necesidad que hay en sus casas. Pero te digo, Dios tiene el control. Dios está permitiendo eso en su vida. Y muchos dirán, pero ¿cómo así? Es que sí, es un Dios que crea terror, es un Dios que... No, eso es un Dios que nos enseña a depender de Él, que nos activa la fe. Porque cuando en realidad en nosotros, cuando en cada uno de nosotros ha habido la confianza de que lo tenemos todo, de que no necesitamos nada, de que nos creemos autosuficientes, ahí es cuando llega Dios y nos baja del pedestal y dice: un momento, tienes que aprender a caminar creyendo en ese Dios. Amado, amada familia, los invito a que pongamos los ojos en Jesús y sepamos que Dios no nos ha abandonado. Puesto los ojos en Jesús, ese autor y ese consumador, se hizo hombre. Dios, siendo Dios, se hizo hombre y llegó aquí a la tierra a morir por nosotros. Jesús sabía que iba a tener muerte y muerte de cruz, y a pesar de eso continuó marchando y continuó allí y le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso decía Jesús, lo decía al Padre. Y tú y yo tenemos una lucha, y tú y yo tenemos una prueba y decimos: no somos capaces. Sí, es que tú y yo no somos capaces en nuestras fuerzas. Por eso aprendemos y debemos de hacer a depender de esa fuerza que viene de Dios, pero solamente la adquirimos por la fe. Solamente la adquirimos cuando creemos en ese Dios grande que nos va a enseñar a pasar y a superarla. Porque vienen bendiciones, viene una gran cosecha. Y la parábola lo dice: en esto es agradado mi Padre, en que llevéis fruto y fruto en abundancia. Yo sé que después de esto cada uno de nosotros vamos a tener ese fruto en abundancia, y vamos a agradar al Padre, y vamos a llevar la palabra, y vamos a compartirla, porque eso fuimos llamados tú y yo, a predicar, a llevar la palabra, a enseñarla, a mostrarla, a orar, a clamar por un pueblo. Pero debemos de ser preparados. A nadie le dan un título sin una preparación. Tú no simplemente llegas a estudiar y estás en preescolar y de repente ya te dan un título de primaria. No, empiezas a subir de niveles. Con la vida espiritual y con Dios es igual. Tienes que ir llevando una preparación para después entregarte ese título, lo que Dios tiene para su pueblo, lo que Dios tiene para su iglesia. Porque si no, no lo valoraríamos. No valoraríamos lo que Dios nos va a entregar. Porque vienen tiempos de cosecha, tiempos de avivamiento, tiempos de crecimiento. Y para eso Dios está preparando un pueblo, está preparando una iglesia. Y hablo a nivel mundial. Nos viene preparando para esa cosecha gloriosa que viene de los hijos de Dios. Mis amados, me hacen falta, los quiero mucho. Bendiciones para todos.